Bueno, entonces muy buenos días para todos. Mucho gusto para los que no me conocen. Mi nombre es Felipe Lozano. Yo soy cardiólogo clínico de la Universidad de Antioquia y actualmente me desempeño en esta labor en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Primero agradecerle a Julián y a todos los compañeros del grupo de medicina de urgencias de la universidad por la invitación y por aprovechar este espacio para hablar de un tema que creo que a la luz de la evidencia del día de hoy ha cambiado un poco y por eso me atreví a hacer unos puntos muy concretos para hacerlo un poco más fácil de entender y que sea de fácil aplicación también para todos los médicos, no solo los especialistas, sino también para el personal en formación y los médicos también que se enfrentan a estos pacientes en urgencias. Entonces, por eso la charla la quisimos titular como estratificación no invasiva en urgencias, cómo interpretar las ayudas diagnósticas disponibles para este contexto. Estos son los objetivos que yo quería plantearme para la discusión del día de hoy. Sin duda alguna, uno de los principales siempre es identificar cuáles son los pacientes que consultan por dolor de pecho, que van a tener mayor riesgo de complicaciones a largo y a corto plazo. Definir y mirar cuál es el papel de los diferentes métodos no invasivos que tenemos a disposición en el servicio de urgencias. Y específicamente quise traer, algunos son muy conocidos, pero otros no tanto y que han crecido un poco más en estos últimos tiempos, como el electrocardiograma, la ecografía, qué tenemos respecto al POCUS en este escenario, las ayudas no invasivas que han tomado un poco más de apogeo, como lo es la tomografía, y que podemos hablar un poco de las pruebas de estrés de inducción disquémica. Tratar de mirar cómo es la aplicabilidad de cada una de estas herramientas según sea el caso, es decir, de hacer una medicina un poco más personificada y finalmente unas conclusiones como tratando de resumir toda la información que vamos a discutir. Es sin duda muy importante hacer una introducción de por qué es importante hablar de dolor torácico. Puede que ya hemos escuchado muchas charlas de este tema, que es un motivo de consulta muy frecuente en los servicios de urgencias, y que si bien siempre debemos de estar enfocados en que debemos de descartar causas que pueden potencialmente matar a los pacientes a corto plazo, como es el síndrome coronario agudo, afortunadamente la gran mayoría de episodios de pacientes que consultan por este síntoma, muchas de las causas o no son de etiologías no especificadas o son de etiologías que son más benignas. El síndrome coronario agudo, si bien debemos de pensarlo a medida que tengamos pacientes de mayor edad, que como ustedes lo pueden ver en esta gráfica, entre más años tengamos, pues mayor prevalencia van a tomar las causas coronarias y cardiovasculares como una potencial explicación del síntoma del dolor de pecho. Y como les mencioné al principio, el reto yo creo que está enfocado es en buscar específicamente estas enfermedades. Si bien no es la más común, siempre debemos de tratar de poder identificar las causas potencialmente catastróficas que requieran un tratamiento emergente y cuyo pronóstico sí va a estar encaminado por el tratamiento temprano que hagamos frente a de estas enfermedades. No solo es el síndrome coronario, debemos de pensar siempre en la embolia pulmonar, la disección aórtica, el taponamiento, el neumotórax, la perforación y las causas traumáticas que puedan llevar también a una causa potencialmente catastrófica. Y esto creo que lo sintetiza muy bien las últimas guías que salieron el año pasado. Siempre que tengamos un paciente que tenga los signos y síntomas compatibles con un síndrome coronario agudo, lo primero que tenemos que analizar es el electrocardiograma. Y por eso parte de los objetivos que les planteé al principio, una de las ayudas diagnósticas no invasivas que no debemos de olvidar y que cada vez debemos estar tratando de familiarizarnos un poco más es la interpretación adecuada del electrocardiograma. Y vamos a ver que no es solamente la elevación del ST, hay hallazgos sutiles y de la repolarización que también nos deben de hacer pensar en que posiblemente estemos en un escenario de obstrucción de una arteria coronaria. Pero sin duda, el electrocardiograma posiblemente en algunas ocasiones no nos vaya a dar mucha información o incluso puede que sea normal, aún así teniendo el evento, por lo que estos papeles de otras ayudas no invasivas como los biomarcadores, la angiografía u otras pruebas de imagen como la ecocardiografía o incluso el POCUS toman un papel relevante para poder ayudar a diferenciar cuál es la potencial explicación del síntoma que está quejando nuestro paciente, para poder finalmente llegar a un diagnóstico final de confirmamos si tiene un evento coronario agudo o no, si realmente esos síntomas son por otra patología catastrófica o si definitivamente el paciente tiene un dolor que es de una patología benigna cuyo manejo puede ser ambulatorio y no requiera de otros estudios intrahospitalarios, que es realmente el meollo de estos pacientes con esta situación. Entonces, esta diapositiva me parece importante por el título, porque siempre que tengamos un paciente con dolor torácico, antes de pensar en un cateterismo y si se beneficia o no de un cateterismo, debemos de apoyarnos de múltiples herramientas.
los biomarcadores como la troponina o el dímero D, en caso tal de que pensemos en una patología vascular. El electrocardiograma sin duda sigue siendo la herramienta más costo efectiva y que tenemos más fácilmente disponible para la aproximación de estos pacientes. La radiografía de tórax sin duda también es una medida no invasiva y que está muy disponible para hacer un enfoque inicial de descarte de las entidades previamente mencionadas. Y finalmente, no en menor orden de importancia, pero tampoco de orden de realización, las ayudas diagnósticas como la ecografía, la tomografía y finalmente pues en los que requiramos el cateterismo van a ser herramientas que según cada caso van a ser muy importantes tenerlas en consideración. No me voy a detener mucho en esta tabla, pero ya tenemos también un poco más de guías y de consensos que se han tratado de especificar en este abordaje de los pacientes que llegan con un dolor de pecho agudo, urgencias. Entonces, miren que siempre en todo algoritmo que uno se enfrente va a estar el electrocardiograma, porque es el primer elemento que nos va a determinar si tiene un equivalente ST, una elevación del ST, donde ya sabemos que el tratamiento de reperfusión, ya sea por trombolisis o por una reperfusión percutánea primaria, son los tratamientos que se requieren en ese caso. Pero en los casos en los que no tengamos elevación del ST y que tengamos cambios del ST o hallazgos que nos sugieran que el paciente pueda tener un sustrato isquémico, el manejo va a ser diferente, pero potencialmente la gran mayoría van a ir a un cateterismo. Y en los que no tengamos eso, por ejemplo, que tengamos un electro normal o con hallazgos que no sean explicados por isquemia, ahí es donde toman papel muy importante dos métodos que ya muchos de nosotros estamos familiarizados y es el uso de los algoritmos con las troponinas ultrasensibles y también las escalas de riesgo de aproximación frente al dolor torácico, donde las más validadas y que han tenido un poco de mejor rendimiento según los diferentes estudios son la escala GER modificada porque incluso algunas veces se puede utilizar sin la necesidad de troponina y la escala EDAX, que son las que más han estado como les mencioné al principio, validadas para la aproximación de los pacientes, que por algoritmos de troponinas nos den un riesgo intermedio y que queramos definir si definitivamente ese paciente lo vamos a dejar hospitalizado para hacerle una estratificación, ya sea intrahospitalaria o si definitivamente su riesgo es bajo y posiblemente o no requiera mayores estudios o se puedan hacer de manera ambulatoria. Entonces, el papel más grande que tienen las pruebas no invasivas en el abordaje del dolor torácico está en este papel que les señalo aquí en la diapositiva, en los pacientes que por los métodos de diferentes algoritmos de troponina ultrasensible nos dan en el riesgo intermedio, es decir, aquellos que, por ejemplo, no tienen una elevación muy marcada de la troponina, que están por encima del valor crítico que están determinados para cada una de las marcas de troponina disponibles, o que, por ejemplo, tienen un valor que está elevado en un rango por encima del valor detectable, pero que por encima no están encima del percentil 99, o que no tienen la elevación que están estipuladas por las diferentes marcas y las guías que ya conocemos de cada uno. Entonces, en esos pacientes que quedan en un riesgo intermedio, son los que vamos a tener varias formas para hacer una reclasificación de ese riesgo. Uno es volver a hacer una medición de la troponina, como ustedes ya muchos saben. La otra es aplicar esas escalas de riesgo, entonces aplicar la escala GEP y la escala EAS, que son fáciles, no necesariamente nos las tenemos que saber, pero tenemos que tener familiarizados que ellos simplemente lo que hacen es mirar cómo es la historia clínica para ver si es altamente probable o no de que el dolor sea cardíaco o no, los cambios del electrocardiograma, la edad y los factores de riesgo. Y definimos si tiene una escala de alto riesgo o no, si es por encima de 7, si queremos hacerla en 3 niveles, o incluso pues en las últimas guías del 2022 dicen que el paciente no es de bajo riesgo si la puntuación le da por encima de 4. Entonces, pacientes que tengan escalas de riesgo de dolor torácico por encima de escualo por la HERT, o escalas de no bajo riesgo, como definía más de 16 por la escala de EDAX, son los que posiblemente se reclasifique el riesgo. Y yo quisiera entonces, en esos pacientes en los que yo tendría dudas y que potencialmente por estas escalas hay un mayor riesgo comparado a los otros, estaría más tentado a hacer una estratificación en hospitalización para poder definir si tiene una enfermedad significativa. Claramente está descartando que el paciente no tenga un evento coronario agudo como un infarto, pues ya establecido. Entonces, es muy importante no solo utilizar esos algoritmos de troponina que son muy buenos, están muy validados y por eso hacen parte del abordaje en los pacientes en los que yo tengo claramente hallazgos que no son de elevación del ST y que voy a hacer entonces con los otros pacientes que no tienen la normalidad en el electrocardiograma. Entonces, ahí también tiene una clasificación muy importante de tomar otros parámetros clínicos e incluso del electrocardiograma. No cabe duda que un paciente que tenga cambios dinámicos de isquemia en el electrocardiograma, hizo depresión del ST, hizo elevaciones transitorias del ST, hizo pseudonormalización de la onda T, esos son cambios isquémicos, ese paciente ya de entrada tiene una
alto riesgo y ya posiblemente requiera una estratificación invasiva. Si yo tengo una elevación masiva de las troponinas o incluso tengo una elevación dinámica, que eso todavía no está muy bien dilucidado, todavía se sigue mencionando del 20% del cambio relativo con respecto a la troponina basal, pero esto varía si yo tengo unos niveles muy cercanos a los niveles de detección o si son más cercanos al percentil 99, donde yo decido si tomo el valor porcentual relativo o el valor absoluto. Si yo tengo esos cambios, una elevación muy masiva, también posiblemente tenga más, esté más tentado a hacer una estratificación invasiva. Claramente el paciente que esté hemodinámicamente inestable por arritmias o por choque cardiogénico también lo requiere. Pero entonces, ¿en cuáles yo podría utilizar la prueba no invasiva? Los pacientes que no cumplen los de bajo o alto riesgo, que yo tengo un dolor estable y que la troponina no es tan marcada, es decir, por ejemplo, aquellos que están o muy cercanos del percentil 99 o que están por encima del nivel de detección, pero que están por debajo del percentil 99. Si yo tengo múltiples factores de riesgo también asociado a un dolor torácico de pecho, ya estaría en un riesgo intermedio. Si por escalas de riesgo también me dan un riesgo intermedio o si definitivamente el clínico por múltiples otras variables decide que el paciente está en un riesgo intermedio, ese sea el escenario más grande en el que yo puedo utilizar las pruebas no invasivas. Y no podemos olvidar que el paciente que ya tenga una angina en reposo o quien tenga una angina persistente en el servicio de hospitalización en el que usted tenga al paciente y él sigue haciendo constantemente episodios de dolor, y si esto se acompaña de los criterios previamente mencionados, no cabe duda que la estratificación ahí sería invasiva. Entonces, por eso vamos a empezar a analizar cada una de esas herramientas no invasivas que nos van a poder permitir reclasificar mejor este riesgo. Y como les mencioné al principio, el electrocardiograma sigue siendo la herramienta más importante. ¿Por qué les quise traerlo del electrocardiograma? Porque a pesar de que han surgido propuestas de cambios de paradigmas del enfoque de los pacientes con síndrome coronario agudo, donde siempre sí o sí por ahora seguimos fijándonos en el ST, pues esto tiene sus bemoles y sus limitantes, y por eso estos autores han tratado de hablar de otro paradigma y hablar de obstrucción miocárdica. ¿Por qué el ST sigue siendo un motivo de discusión? Primero porque hay muchos errores en la interpretación, digámoslo, en el proceso de formación de todo el personal médico, incluyéndonos a nosotros. Hemos tenido problemas constantes también a la hora de interpretar cuándo una elevación del ST es significativa o no, y si esa elevación corresponde a un sustrato isquémico. También porque los múltiples estudios han mostrado que la sensibilidad para que esa elevación del ST sea asociada a una oclusión coronaria es muy baja, alrededor del 40 o a lo sumo 60%, porque muchos pacientes que tienen o no tienen elevación del ST tienen realmente una oclusión coronaria, y esto también es importante tener en cuenta porque depende también de la localización de las arterias y la localización de los vectores, donde por ejemplo infartos asociados a oclusión de la circunfleja son los que más se pasan en el electrocardiograma y posiblemente los que menos elevan el ST. Entonces, por esas, todas esas limitantes han surgido nuevas propuestas que creo que todavía hay que darles un tiempo de espera, pero que, digámoslo de cierta forma, hacen parte de lo que nosotros como médicos en un paciente con dolor torácico que no tenga una clara alteración del ST, buscar esos cambios útiles para pensar de que eso pueda ser atribuido o no a una obstrucción miocárdica, que son realmente los casos que nosotros queremos ver. Y esto se reduce en esta diapositiva. Yo puedo tener activación o síntomas sugestivos de enfermedad coronaria, activo un código porque el paciente tiene una elevación del ST, pero realmente la elevación del ST, si yo lo llevo a una estratificación invasiva y no encontré oclusión, entonces eso puede ser un falso positivo, una elevación del ST, que pueden ser muchas. No necesariamente tiene que ser enfermedades obstructivas, sino también otras enfermedades como hipertrofias ventriculares, por ejemplo, o que tengan, por ejemplo, pacientes vasoespasmos esporádicos y ya haya mejorado también y no se vea obstrucción miocárdica, etcétera. Muchas otras causas que hablar de todas ellas se nos saldría pues del tema y no es el propósito como tal de la discusión. Pero también es muy importante los que no tienen elevación del ST, querer identificar los pacientes que sí tienen oclusión miocárdica, que son los que serían dentro de ese paradigma de la elevación del ST, los falsos negativos de elevación del ST. Y por eso tenemos que estar muy atentos a otros cambios diferentes a este factor del electrocardiograma que nos puedan ayudar a eso. Esta revisión de este año de Alencar y Smith y muchos que han estado relacionados con este tipo de propuestas de obstrucción miocárdica nos enseña que debemos de estar muy atentos a cambios sutiles del electrocardiograma, no solamente la elevación típica, la T hiperaguda, aquellas T que son más de 2/3 con respecto a la amplitud del QRS, que son de una base muy ancha, tratar de pensar de que esas T posiblemente tengan un sustrato isquémico. El signo de Winter, la depresión del ST con una T hiperaguda en las precordiales hace también pensar en esto.
No podemos olvidar también el descenso del ST en las precordiales B1, B3 porque es un equivalente ST porque realmente el infarto inferolateral si tomamos las posteriores y donde el tratamiento sería completamente diferente. Claramente los pacientes que tengan bloqueo de rama izquierda con criterios de Esgarboso Barcelona que soporten esto también son hallazgos útiles que debemos de mirar. Un hallazgo que es muy importante y es la distorsión del final del QRS, que eso en todos los pacientes que tengan un sustrato isquémico con síntomas asociados y esa parte final del QRS se empiece a perder en todas las precordiales, eso posiblemente también sea un hallazgo que debemos de estar pensados en eso. Y otros dos hallazgos que también han estado descritos por estos mismos autores, como lo es el patrón de Slanger. Este patrón es característico porque no tiene elevación del ST en dos pares, en dos vectores o en dos derivadas que miren la misma pared. Miren que aquí siempre es mayor elevación de D3 con respecto a D2 con una depresión en B4 y B5, de B4 a B6, donde la onda T sea positiva, y eso nos hace pensar en una oclusión de la circunfleja. Y el patrón de Sudáfrica, que también es una elevación de donde tenemos elevación del ST en D1 y ABL con depresión en D3 y elevación del ST en B2, que eso es muy característico de una oclusión de la diagonal. Entonces miren que no es solamente mirar el ST, hay otros cambios que son sutiles que debemos de mirar. De hecho, me parece algo un poco muy eh, arriesgado hablar de los cambios sutiles, que ellos mencionan mucho eso, porque si nos fuéramos por esa propuesta, muchos cambios sutiles que fueran interpretados por nosotros, posiblemente sean falsos negativos y que sean por otras causas que no sean isquémicas y sería un exceso de uso de estrategias invasivas para esos pacientes, precisamente por la no familiarización con temas como tan básicos como saber que es una elevación del ST significativa y si tiene sustrato isquémico o no. Por eso muchos han planteado eso. ¿Quiénes requieren reperfusión inmediata? Sin duda los que tienen STEMI, sin duda los que tienen bloqueo de rama izquierda con criterios también como que apoyen ese cambio isquémico. Los signos de Wellens, que son las ondas T bifásicas o claramente invertidas en las derivadas anteriores, la parte de la distorsión del final del QRS, la elevación de la onda T hiperaguda. Si yo tengo una elevación desproporcionada para el QRS en un paciente que ya conozco que tiene hipertrofia más del 25%, muchos otros, y claramente los que son de alto riesgo, donde ya mencionamos el choque cardiogénico, las arritmias, claramente ellos van a tratar de tener una reperfusión inmediata temprana porque posiblemente tengamos una obstrucción miocárdica. Algo muy concreto de la troponina, porque miren que la troponina sin duda hace parte del abordaje no invasivo de estos pacientes. Yo lo que quiero que tengamos en cuenta es que no toda elevación de troponina es igual a infarto. Existen múltiples mecanismos que pueden llevar a una lesión miocárdica y es de ahí el reto del clínico que se enfrenta a ese paciente, poder diferenciar si esa lesión miocárdica tiene un sustrato isquémico o no tiene un sustrato isquémico. Y en esos casos en donde debemos de apoyarnos no solo de la clínica, sino también de otro tipo de ayudas no diagnósticas, de ayudas no invasivas, como la ecografía y demás. Y muy importante, el escenario clínico. Un escenario clínico, un paciente infectado que está con necesidad de vasopresor, por un choque vasodilatado, febril, respuesta inflamatoria y troponina positiva. Posiblemente la lesión miocárdica se explique más por el estado de sepsis que tiene y no precisamente por un sustrato de erosión o ruptura de placa. ¿Que puede pasar? Sí, o que un paciente con enfermedad coronaria concomitantemente puede tener una sepsis que le lleve a un estado de desbalance entre el aporte y la demanda. Totalmente, pero entonces es ahí donde el clínico debe saber interpretar la troponina, porque de ahí esa interpretación es donde va a partir la conducta posterior. Y la conducta posterior va a ser o hacerle un cateterismo o pedir la interconsulta a los demás equipos de medicina interna de cardiología para diferenciar eso, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, no toda elevación de troponina es igual a infarto, debe corroborarse con un hallazgo adecuado de la clínica y también, sin duda, en la interpretación del electrocardiograma y las demás diagnósticos que tenemos disponibles. ¿Qué tenemos con respecto a la ecografía en el dolor torácico agudo? Y el papel de la ecografía en el síndrome coronario agudo realmente tiene una explicación fisiológica muy importante y es porque lastimosamente, como ya muchos de ustedes saben, tener los cambios isquémicos o incluso que ya el paciente esté manifestando síntomas son manifestaciones muy tardías en la evolución natural de la enfermedad coronaria. De hecho, tenemos muchas otras alteraciones que pueden ser subclínicas, que pueden estar presentes de manera más temprana y que pueden apoyarnos la posibilidad de tener una alteración de la perfusión miocárdica, como lo es la disfunción diastólica, que es uno de los principales hallazgos que vamos a tener de manera temprana en los pacientes que tienen un sustrato isquémico. Ya finalmente vamos a ver los cambios regionales y finalmente los cambios isquémicos en el electrocardiograma y los síntomas. Hay algo
pues obviamente ustedes de pronto están más familiarizados con esto que yo, pero cuando yo me puse a buscar si hay algo realmente con la utilidad del POCUS en el contexto de disnea aguda o dolor torácico agudo, pues realmente sí hay estudios, no son muy fuertes metodológicamente porque muchos de ellos son por estudios que son no ciegos o que son pues obviamente por las intervenciones que manejan, no se pueden hacer un seguimiento adecuado y control de estas variables confusoras. Este, por ejemplo, que es uno de los que pude encontrar de la evaluación específicamente de ISNEA, donde si uno lee los resultados dicen que es maravillosa la concordancia diagnóstica entre el diagnóstico final más la aproximación que le hizo el médico con el POCUS. Tenemos varios problemas a la hora de interpretar estos resultados que, pues si ustedes se ponen a ver aquí, la parte de valor predictivo negativo para descartarlo y el LR para apoyar el diagnóstico de síndrome coronario agudo, que es lo que nos estamos enfrentando, son muy buenos. Pero ¿cuáles son los problemas de este estudio? Primero, hay una evaluación cualitativa de la FEBI y esto está determinado claramente en todos los consensos de ecografía a la cabecera del paciente, donde sabemos que la aproximación debe ser siempre cualitativa, no ponernos a hacer métodos por Simpson y demás, porque eso le compete es al profesional que está más familiarizado con la realización de ecografías. Por ejemplo, un parámetro por el cual ellos utilizaron en este estudio fue mirar la relación del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, que eso, como ustedes muy bien lo saben, eso está más enfocado a buscar hallazgos de embolia pulmonar, no de síndrome coronario agudo. Y tampoco especificaron bien cuáles parámetros ecográficos diferentes a estos dos previamente mencionados utilizaron para apoyar el diagnóstico de un síndrome coronario agudo. Por lo que da a pensar de que posiblemente, si no tenían alteraciones cualitativas, o por ejemplo, si la relación del BDBI se conservaba y habían alteraciones cualitativas de la función del ventrículo izquierdo, eso es lo que les daba ya a ellos para decir que sí tendría un síndrome coronario agudo. Es decir, posiblemente muchos de esos de esa confirmación diagnóstica hayan sido de descarte. Y como les mencioné, otros autores como este, que es el Nishigami, que es un autor oriental, propuso un método fácil de screening en la evaluación de pacientes con dolor torácico agudo para descartar las causas potencialmente catastróficas. Miren que yo creo que no cabe en duda, si tengo un derrame pericárdico y tengo anormalidades a nivel de la aorta, como dilatación de la aorta más de 4 centímetros, o que se vea pues el flap de disección, pues ahí no cabe en duda de que tenga estas patologías. Si tengo los signos de sobrecarga, una relación BDBI más de 1, que tenga el aplanamiento del septum a nivel de ensístole, pues obviamente sospecho más la parte de embolia pulmonar. Pero algo que me llama la atención es que él pone como cuarto criterio los cambios discinéticos del ventrículo izquierdo. Claramente, uno si hace el entrenamiento, posiblemente esté familiarizado con poder detectar esto. Pero me llama la atención y es porque, como les mencioné al principio, en los consensos que existen de ecografía centrado en las cabeceras del paciente, la evaluación regional segmentaria y el análisis del grosor de la pared generalmente son procedimientos que requieren más demanda de tiempo y que para la interpretación adecuada de estos posiblemente se requiere un entrenamiento mucho más especializado. Por eso, muchos de los consensos como este, que a pesar de que es del 2010, nos confirma de que uno no debería de centrarse en la evaluación de los cambios segmentarios de la contractilidad para descartar la parte del síndrome coronario agudo o confirmarlo. Entonces, la conclusión es que nos va a servir, posiblemente sí, porque nos va a poder ayudar a diferenciar y buscar otras causas que estén generando el dolor torácico. Pero si yo tengo un paciente que tiene un síndrome coronario agudo, posiblemente la utilidad no va a ser enfocada en los cambios segmentarios. La utilidad va a estar enfocada en buscar posibles complicaciones mecánicas que puedan surgir del evento coronario, como derrame pericárdico, rupturas de la pared libre del ventrículo izquierdo, valvulopatías agudas secundarias a ruptura muscular papilar. Posiblemente ahí, para la detección temprana de esas complicaciones, tenga una utilidad muy importante la ecografía centrada al paciente. Se los pongo en un caso real que tuve recientemente en el hospital. Este fue un hombre de 43 años, consultó principalmente por disnea de dolor de características que catalogaron en el servicio de urgencias como posiblemente cardíacas. Tenía una elevación de la troponina no muy alta, 98, el percentil 99 de la troponina que se maneja en nuestras instituciones de 28, y lo dejaron como un paciente que tuvo un infarto no ST y le habían pedido la coronariografía. Lo llamativo es que desde el principio del examen físico llegó con unas frecuencias promedio altas, con requerimiento de oxígeno y con el resto de los signos vitales normales. Este fue el electrocardiograma que le tomaron en el servicio de urgencias. Posiblemente muchos de nosotros con este electrocardiograma, la normalidad que tiene evidente en las ondas T, donde tenemos unas ondas T que están invertidas, simétricas, profundas, que están en territorio de pared inferior y también en las precordiales derechas, posiblemente sumado a esa clínica que mencionó el clínico,
el médico, pues, y aunado también a la lesión miocárdica, posiblemente muchos de nosotros también hubiéramos pensado que esto es un infarto sin elevación del ST. Pero hay detalles que son importantes y quise traerles este programa precisamente por esto. Ustedes les llama la atención también que aparte de que la frecuencia cardíaca va un poco alta, miren que tiene unas ondas S aquí en B1 muy prominentes, tienes unas ondas perdón, unas ondas, las ondas de preguntas acá en D1. Miren estas ondas que están aquí en D3 y la inversión también que tiene de la onda 3 aquí en D3, que sería un S1 Q3-3T, es un hallazgo que no es usual encontrarlo en casos de síndrome coronario agudo, ¿cierto? Y miren esto, esta onda T tan profunda, tan simétrica invertida en B1. Generalmente eso uno dice, bueno, posiblemente tengo un sustrato isquémico, sí. Tiene una onda R muy prominente en B1 pensando en que sea una sobrecarga de presión de ventrículo derecho. No la tiene tan sutil, pero sí es muy llamativo todos estos trastornos de la repolarización en todas estas precordiales derechas con el S1 QTS3 que les mencioné. Entonces, ¿por qué les traigo eso? Porque se han descrito algoritmos como es este de COSUC, que es muy llamativo y por eso se los quise traer a colación, porque la presencia de ondas T negativas en B1 y de ondas T negativas en D3 es un hallazgo que es muy frecuentemente encontrado en pacientes de casos de embolia pulmonar. Y solo en el 1% de esta cohorte que evaluaron estos autores correspondieron a pacientes con síndrome coronario agudo. Es decir, es un hallazgo que si lo encontramos, y eso sumado al S1 QTS3, la taquicardia, el requerimiento de oxígeno en ausencia de compromiso parenquimatoso relevante, nos hace pensar más en una embolia pulmonar. Y eso pues es muy importante, tiene unos rendimientos pues con una especificidad casi del 100%. Y este ejemplo, vamos a probar si de pronto yo lo pongo acá, si me reproduce la, la ecografía. Aquí podemos ver, pues yo tampoco soy el mejor experto haciendo la ecografía, pero podemos ver que en este eje corto claramente se ve llamativamente un septum aplanado, tanto en sístole como en diástole, generalmente más en sístole, que nos habla más como sobrecarga de presión, y posiblemente este paciente, antes de llevarlo al cateterismo, la conducta que tuvimos que hacer fue llevarlo a una angiotomografía de arterias pulmonares, que eso fue lo que se pudo hacer. Se omitió un examen pensando en una premisa que con la ayuda del POCUS más la ayuda diagnóstica del electrocardiograma como método no invasivo nos pudo ayudar a eso. Entonces, miren la importancia de esto. La ecografía formal, claro que sí, hace parte fundamental de la aproximación. ¿Por qué? Porque nos va a permitir evaluar la función biventricular, si tiene alteraciones segmentarias, ya obviamente porque esto lo hace un médico experto, si tenemos alteraciones valvulares secundarias al evento coronario, si tenemos derrame pericárdico, que puede ser una complicación o no de un síndrome coronario agudo o de otra etiología, y posiblemente a todos los pacientes que tengamos en el servicio de urgencias con dolor torácico agudo, que sospechemos de un síndrome coronario agudo, posiblemente una ecografía formal nos puede ayudar tanto para la parte de confirmación o aproximación del paciente que pienso si es un infarto o que incluso nos puede ayudar a dar pistas sobre otra etiología que esté atribuyéndose a este dolor. Pero otra interpretación que me parece muy fundamental en el servicio de urgencias y es que no toda alteración segmentaria de la contractilidad que se vea en una ecocardiografía corresponde a una enfermedad coronaria. Sin duda, la isquemia, las cicatrices, el aturdimiento miocárdico, el miocardio diernante pueden producir alteraciones difusas o focales de la contractilidad, pero hay un sinfín de etiologías no isquémicas que también pueden debutar con cambios segmentales de la contractilidad. Por mencionar algunos, la miocarditis, la cardiomiopatía por estrés, enfermedades infiltrativas como la sarcoidosis. El solo hecho de tener un paciente con un bloqueo de rama izquierda pueden alterar alteraciones de la contractilidad focales como un flash o un bouncing septal o incluso un rocking apical, que son descripciones que también se pueden ver en la ecografía. Los pacientes con marcapasos también pueden hacer alteraciones segmentarias o incluso los pacientes postquirúrgicos por toda esa manipulación del pericardio pueden por sí solos hacer algo de alteraciones segmentarias también a nivel del septum. Entonces, siempre que tengamos alteraciones segmentarias en un contexto clínico adecuado, vamos a pensar en isquemia, pero no siempre todas estas alteraciones segmentarias focales van a ser atribuidas a un mecanismo isquémico. Y algo que me parece fundamental es la parte de tomografía, que es lo que ha tomado un poco más de relevancia. Esta gráfica es lastimosamente la aproximación de los pacientes que tienen un dolor torácico estable, que son los que llevan más de 3 meses con ese dolor y demás, donde posiblemente en esos que tengamos por parámetros de probabilidad pretest intermedio alto riesgo son los que más se benefician de esta aproximación anatómica
de la evaluación coronaria, ¿cierto? En un paciente que yo tengo un síndrome coronario agudo, posiblemente muchos de ellos van a requerir un cateterismo. Ya posible que vamos a discutir es cuáles de esos pacientes pueden potencialmente beneficiarse de una tomografía. Y esto es que no es ajeno a la población internacional. Miren que estudios de otras partes nos han mostrado que a lo largo del tiempo estamos más solicitando este tipo de ayudas diagnósticas como la tomografía y el cateterismo, si bien sigue siendo una herramienta muy importante y que se mantiene en el tiempo, pues no es que esté siendo relegada, sino que estamos teniendo otras herramientas que posiblemente por disponibilidad en el centro donde estemos trabajando, además, tengamos a la ayuda otras que nos puedan dar información. ¿Y por qué es importante mencionar la tomografía? Y es que comparativamente con las otras formas de evaluación, ya sean funcionales o anatómicas, tiene un muy buen rendimiento diagnóstico. Miren que la sensibilidad y la especificidad son alrededor del 90%, mucho mejores o incluso que otras como la misma ecografía o como las otras como son la gamografía por perfusión con el SPECT, ¿cierto? El PET es una herramienta muy buena, pero lastimosamente es muy costosa y no la tenemos fácilmente disponible, entonces por eso tenemos que ayudarnos de lo que más fácil tengamos a la mano. Y este metaanálisis que salió el año pasado nos muestra que la utilidad de la angiotomografía de arterias coronarias en el contexto del dolor torácico agudo, en el dolor torácico agudo, tiene evidencia que respalda su uso. Y por eso las guías le han dado un nivel de recomendación un poco más alto a lo que teníamos en las guías anteriores. ¿Y eso basado en qué? Primero, reduce las estancias hospitalarias. Eso se ha visto en los diferentes agudos, tanto en pacientes que no tienen elevación de troponina como aquellos que tienen elevación de troponina, incluso ultrasensible. Estos estudios han mostrado que en teoría reducen un poco más el tiempo de estancia de los pacientes. Sin duda alguna, el utilizar estos métodos también hace que encontremos más enfermedad coronaria obstructiva y posiblemente estemos viendo más revascularizaciones miocárdicas secundarias a esto. Y hay algo llamativo, es que el uso de la tomografía en el contexto del dolor torácico agudo, posiblemente el desenlace de mortalidad no lo ha impactado, es decir, ha mostrado ser seguro para determinar que el paciente tenga una enfermedad obstructiva, pero no ha impactado en los desenlaces de mortalidad. Y hay algo que en urgencias también podemos utilizar y es el triple rulado, es decir, hacer una tomografía que nos permita descartar de manera concomitante tres causas potencialmente fatales que son la embolia pulmonar, la disección de aorta y la enfermedad coronaria. Obviamente esto tiene respaldo. Este es un estudio que salió en 2015, que fue un estudio más que todo de carácter observacional, donde ustedes pueden ver que el rendimiento diagnóstico para poder detectar patologías vasculares aórticas y embolia pulmonar fue muy bueno, no tanto así para la coronaria, para la estenosis obstructiva como fue encontrar una lesión más del 50%, pero miren que esta realización de esta tomografía tiene unas consideraciones que debemos de tener en cuenta. Uno, sin duda requiere más contraste. Pacientes con enfermedad renal crónica o que tengan riesgos de hacer nefropatía posiblemente no sea lo mejor. Hay muchas imágenes de mala calidad y esto precisamente porque pueden surgir mayor número de artefactos, no solo determinados por la frecuencia cardíaca, sino por otras variables que pueden hacer más difícil la interpretación de esta ayuda diagnóstica, mayor radiación y sin duda, por ende, no es un uso rutinario. En los estudios o en las instituciones que tengamos la posibilidad y en el paciente que nosotros escojamos, posiblemente sea una muy buena herramienta, pero tiene muchas otras alteraciones en la interpretación que deben de ser tenidas en cuenta. Entonces, volviendo a la tomografía, el escenario ideal del paciente que vamos a hacer una evaluación anatómica sería ese paciente en el que yo tengo sospecha y lo catalogué por un riesgo intermedio, por los protocolos y por las condiciones clínicas que les mencioné previamente. Ahora bien, miren que transversalmente yo siempre evaluar la ecografía, si tengo alteraciones de la función ventricular, si tengo alteraciones de la contractilidad del pericardio, tratar de revisar si el paciente previamente tiene estudios que le hayan realizado anteriormente. Si yo tengo un cateterismo de los últimos 2 años o incluso una angiotomografía donde yo tengo cero enfermedad coronaria o placas no obstructivas, eso es importante tenerlo en cuenta. Si el paciente por alguna razón le hicieron un score de calcio por estudios invasivos, estudios de prevención primaria, ambulatoriamente tiene un score de calcio muy alto y saber dónde lo tiene, te puede ayudar a ti como para saber que si el paciente ya tenga algo de enfermedad coronaria o no. Entonces, de esos estudios invasivos, funcionales o de score de calcio, yo puedo definir entonces cuál es el mejor paciente para utilizarlo. ¿A quién yo puedo utilizar más una angiotomografía coronaria? El paciente que, por ejemplo, no tenga conocimiento previo de enfermedad coronaria obstructiva. Aquí están metidos muchos pacientes infartados previos, revascularizados previos, ya sean percutáneo quirúrgicos.
Si yo tengo una calcificación muy disminuida o en poca cantidad de las arterias coronarias, ese sea un factor muy importante para yo estar un poco más tentado a hacer un estudio anatómico. Si yo tengo pruebas funcionales de inducción de isquemia normales, con una normalidad no tan fuerte, o que incluso fueron test que no fueron concluyentes, este sería el escenario adecuado para procurar hacer un estudio anatómico y obviamente los pacientes que no tengan ni alteración renal significativa o que tengamos la accesibilidad fácil o la disponibilidad del estudio. En aquellos pacientes que tengan las características contrarias a las que mencioné, posiblemente estemos más tentados a la parte de realización de pruebas de estrés de isquemia. Esta gráfica se las traje porque me parece muy importante, porque nos menciona cuáles son los escenarios en los que yo potencialmente puedo utilizar la tomografía. Miren que los que yo tengo están y en ningún momento nos dicen utilice una tomografía. Ahí no cabe duda que el paciente lo que necesita es una medida de reperfusión temprana. En los que tengan un diagnóstico de infarto no ST, miren que nos ponen en un grado de recomendación amarillo, es decir, se podría considerar, pero no es lo que se va a hacer de manera rutinaria, los pacientes que tengan un electro normal o con hallazgos no isquémicos, que tengan una alta probabilidad pretest de enfermedad coronaria y que, por ejemplo, la elevación del ST, la elevación de la troponina no sea muy marcada, tenga una elevación de troponina que sea estable o que incluso no esté por encima del percentil 99. Se podría considerar la tomografía como una forma alternativa a la evaluación funcional o incluso al mismo cateterismo. Pero miren que en donde nos dan el aval de que es el mejor escenario son los pacientes que tienen un bajo o riesgo intermedio de evento coronario donde posiblemente están cumpliendo estas características. Un electro normal o no isquémico, catalogado por unos riesgos isquémicos intermedios, como lo mencionamos al principio, elevaciones normales o que se mantienen basalmente similares a las que tengamos previas, que esté por debajo del percentil, o que tengamos una prueba que haya sido anormal de las previas que tenga el paciente en el último año, principalmente las pruebas de inducción de isquemia. Ese paciente es el que potencialmente tiene una mayor utilidad la angiotomografía para descartar. Recuerden que la gran ventaja que tiene esta tomografía es el valor predictivo negativo de encontrar enfermedades obstructivas que nos reduzca la posibilidad de que el paciente tenga un escenario de un evento coronario agudo. Dos preguntas que incluso a mí como cardiólogo me han generado es que, ¿qué pasa con los pacientes que ya han sido intervenidos? Y lastimosamente tenemos un problema y es que muchos pacientes consultan de hospital a hospital, no tenemos la historia clínica de ellos y por eso no sabemos cómo fue la anatomía, qué tipo de intervención se le hizo, qué tipo de stent, en qué parte se le puso. Entonces, en la misma guía que les estoy mencionando nos dicen, un paciente que fue intervenido percutáneamente, si yo conozco la anatomía, es decir, si yo sé si el stent se lo pusieron proximal, si yo sé que el stent fue de más de 3 milímetros de diámetro y el electro no es concluyente para isquemia y no tengo una elevación tan marcada de la troponina, usted le podría pedir una tomografía de arterias coronarias. Usted le podría, pero vuelvo y le digo, probablemente muchas veces estos datos no estén. Y algo también que es muy llamativo es que incluso los pacientes postquirúrgicos, o sea, que han sido revascularizados de manera quirúrgica, esos pacientes uno podría también beneficiarse de hacerles una tomografía para mirar la integridad de los puentes. Pero vuelve y juega lo mismo, no conocemos la anatomía, muchas veces no sabemos el tipo de intervención, muchos de esos pacientes van a tener troponinas muy elevadas y demás, entonces posiblemente en ellos hacer otro método de estratificación, por ya sea pruebas de estrés o incluso estratificación invasiva, puede que sea una mejor opción. La tomografía no solamente sirve para encontrar obstrucción, sino que también como clínicos ya por el manejo después del momento agudo sirve para ajustar las medidas de prevención secundaria. En este estudio lo que nos mostró es que aquellos pacientes que tuvieron un riesgo bajo o intermedio de dolor torácico, se les hizo una angiotomografía, se les encontró enfermedad coronaria no obstructiva, pues el hecho de ya tener enfermedad coronaria, lo que tenemos que hacer es adoptar todas las medidas de prevención secundarias disponibles y el uso de estatinas es una de las que más ha adoptado en este caso. Entonces, sin duda, para el médico que va a ver el paciente después de descartar lo agudo, el hecho de documentar enfermedad coronaria no obstructiva hace parte fundamental para poder hacer todas las medidas de prevención secundarias posterior a este. Y este artículo se lo recomiendo porque si bien vemos que hay unos escenarios específicos donde podríamos aplicarlo en la vida real, pues la tomografía en un paciente que, digamos, no tengamos la disponibilidad de hacer un cateterismo rápido, pero que tenemos la disponibilidad de hacer una tomografía y no tiene los criterios de muy alto riesgo que mencionamos ya previamente, usted podría a un paciente a esos hacerle una tomografía y determinar, ¿tiene una oclusión coronaria? Yo creo que no hay duda, ahí sí se tiene que llevar a una revascularización urgente. ¿Tiene una obstrucción de más del 50%? Posiblemente lo que necesite también es una coronariografía.
Si yo tengo enfermedad coronaria no obstructiva, ya el paso sería hacer una optimización de medidas de prevención secundaria. Hago una acotación en esta parte. El uso de la realización de esas tomografías no debe retrasar el manejo médico si el paciente tiene persistencia de dolor, cambios dinámicos, se hipotensa, hace choque, arritmias malignas. Ahí el manejo debe estar enfocado a hacer una revascularización de manera prioritaria. Y este algoritmo lo va a pasar un poco más rápido, pues en aras al tiempo para poder discutir un poco la parte final. También nos da unas pistas de que si usted con los parámetros clínicos de que el paciente, por ejemplo, tenga trombosis venosa, tenga una malignidad, o el paciente ya tiene una aortopatía conocida, tiene un aneurisma de aorta previamente documentado, tiene colagenopatías como Marfan o Ehlers-Danlos, posiblemente ahí usted podría tratar de mirar si puede beneficiarse o no de hacer una tomografía con triple rule-out, buscando las causas que puedan estar acompañando a este paciente. Finalmente, hablar algo de las pruebas de inducción de isquemia. Las pruebas de inducción de isquemia tenemos múltiples herramientas disponibles, la ecocardiografía con estrés, las gamografías de perfusión y también potencialmente, incluso aquí en nuestra institución, tenemos la resonancia cardíaca con estrés farmacológico o con pruebas de esfuerzo. Eso hace parte de la multimodalidad que tenemos ahora para poder hacer el abordaje de la enfermedad coronaria. Como pueden ver aquí en este caso que reportan en esta revista, un paciente que con todos los parámetros se pudo llegar de manera adecuada al encontrar la lesión que tenía de las enfermedades de la arteria coronaria y poder hacer un tratamiento pues respectivo a eso. Entonces, ¿qué quiero o qué debo de tener yo en cuenta para poder considerar hacer una prueba de inducción de isquemia? Primero, ¿cómo la voy a hacer? ¿Si con ejercicio o con medicamentos? Sin duda, yo creo que el ejercicio siempre debe ser la mejor herramienta para hacerla, siempre y cuando el paciente lo permita. Porque aparte de nos darnos los cambios de inducción de isquemia, nos va a hablar de cómo está su capacidad funcional, si hace arritmias o no con el ejercicio, si hace también cómo está la respuesta presión. Es decir, nos da muchas más informaciones diferentes a solamente definir si el paciente de isquemia o no hace isquemia. Y obviamente en el paciente que tenga limitaciones ortopédicas, no sea capaz de correr, tenga un problema pues para poder montarse en una banda y hacer un buen protocolo de una prueba en ejercicio, pues ya ahí sí utilizaríamos medicamentos vasodilatadores como el dipiridamol o en el caso de la ecocardiografía con dobutamina. Segundo, la capacidad funcional, que va muy de la mano también como con la parte de capacidad de hacer el ejercicio. Tercero, si tengo condiciones agudas, es decir, si el paciente tiene una lesión miocárdica de la cual yo todavía no tengo muy claro de dónde es el origen, o si el paciente está persistentemente con dolor, claramente la prueba de inducción de isquemia no va a ser una muy buena herramienta para él. Y el cuarto parámetro que debemos de tener en cuenta es el electrocardiograma basal y la ecocardiografía basal. El electrocardiograma pensando en posibles alteraciones que me impidan hacer una buena interpretación. Si voy a hacer una prueba de esfuerzo convencional, bloqueos de rama izquierda, bloqueos de rama derecha, que tenga alteración de la repolarización previas, que tenga mucha arritmia. Y la ecografía basal sin duda va a ser muy importante porque si el paciente ya tiene previamente documentado alteraciones de la contractilidad segmentarias, pues la ecocardiografía con estrés posiblemente no sea la mejor herramienta para poder hacer el abordaje diagnóstico, sino por ejemplo otros como la gamografía o la resonancia. Contraindicaciones también del uso de medicamentos. Si yo tengo un paciente con una disfunción sinusal que no tiene dispositivos, que esté muy hipotenso, que tenga un broncoespasmo muy importante o que tenga bloqueos avanzados en ausencia de dispositivos, usar este tipo de medicamentos como el dipiridamol no puede ser una buena opción, una buena herramienta y posiblemente tengamos que hacer otro tipo de estratificación diferente a la inducción de isquemia. También tenemos que tener en cuenta los costos y la disponibilidad. El PET es una muy buena herramienta, nos permite evaluar muchos parámetros, pero lastimosamente no está tan fácilmente disponible y es muy costoso. Y ya le mencioné la parte de la clínica. Esta gráfica me parece muy importante porque miren que de acuerdo a la probabilidad pretest de enfermedad coronaria, usted define cuál es la mejor herramienta. Sin duda alguna, los que tengan probabilidad baja o intermedia, la prueba anatómica y la estadificación anatómica se convierte en una herramienta muy buena y que nos ha mostrado buenos desenlaces. En los que yo tengo una alta probabilidad, una alta sospecha, una alta probabilidad pretest, posiblemente la prueba de inducción de isquemia, es decir, la prueba funcional e incluso en algunos casos selectos ir directamente con un cateterismo puede hacer las mejores conductas en estos casos. Entonces, ya para ir finalizando, ventajas y desventajas, yo les puedo, si quiere, con Julián compartir las diapositivas para que podamos discutir y tener espacio para la discusión. Cada una de las pruebas tiene muchas consideraciones que se deben de tener en cuenta a la hora de escoger o no. Si yo tengo alteraciones previas en el electrocardiograma, posiblemente la prueba de esfuerzo con una
evaluación electrocardiográfica no sea la mejor. La ecocardiografía puede ser una herramienta muy buena porque no tiene contraste, no requiere radiación, pero también debemos de tener en cuenta que algunas veces la calidad de la imagen no es la mejor. La gamografía se convierte en una opción que también es altamente disponible y que puede tener menos opciones de radiación con respecto a otras y podría considerarse. La resonancia es un examen espectacular porque te da una evaluación no solamente de la perfusión, sino también de caracterización tisular, que obviamente en algunos escenarios sería muy útil, pero que vuelvo e insisto, no está fácilmente disponible en muchos sectores. Entonces, en los casos en los que se va a considerar, podríamos utilizarlo de acuerdo a eso. Y la tomografía creo que a pesar de que estamos haciendo un uso indiscriminado en mi concepto de esta tomografía, se convierte en una evaluación que, dialogándolo de manera conjunta con los médicos que estén en cargo del paciente, puede ser una muy buena evaluación para poder hacer estratificaciones rápidas y que incluso podamos hacer evaluaciones de pacientes que posiblemente no requieran una evaluación intrahospitalaria y que podemos darle una alta segura para hacerles una evaluación posterior. Finalmente, los invito a revisar este artículo que salió este año en el New England, donde hacen una aproximación muy concreta y muy específica de cuándo ustedes solicitan una prueba de perfusión, cuándo hacer una prueba de inducción y cuándo hacer una evaluación anatómica. Y miren que parten de esto. Si su riesgo es intermedio, pregúntese, ¿ya el paciente fue intervenido previamente? Si el paciente fue intervenido, posiblemente yo me vaya más tentado a hacer una prueba funcional. Pregúntese si el paciente es capaz de hacer ejercicio. Si es capaz de hacer ejercicio, miren cómo está el electrovasal. Tiene anormalidades del electrocardiograma que impiden una evaluación adecuada de la prueba de esfuerzo convencional. Trate de entonces considerar un ecocardiograma de estrés o una gamografía de perfusión. Si el capaz no es capaz de hacer ejercicio y tiene contraindicación a la butamina, entonces posiblemente tengamos que hacer una gamografía de perfusión. Si no tiene contraindicaciones y la ecocardiografía, por ejemplo, es una buena herramienta, se podría hacer la estratificación por este método. Y miren que si el paciente no tiene enfermedad documentada y no tiene alteraciones de la función renal y no es mayor de 65 años, porque aquí digamos lo que es un punto que también puede ser debatible, pero las guías recomiendan eso, el paciente menor de 65 años, riesgo intermedio sin disfunción renal, posiblemente sea el que sea más beneficioso de utilizar una prueba de estratificación anatómica. En los mayores de 65 años, subestudios y algunos registros han mostrado que pueden tener valor diagnóstico, pero quizás se pierde un poco el valor pronóstico que sí tiene la población un poco más joven. Y acuérdense que la población anciana tiene mayor probabilidad de tener arterias muy calcificadas y tener arterias muy calcificadas, recuerden que es un parámetro que afecta la interpretación de la angiotomografía y nos puede sobreestimar lesiones que posiblemente no sean obstructivas y en este caso pues llevemos un cateterismo que nos dé otro valor diferente. Entonces ya para terminar, las conclusiones que yo propongo es que no cabe duda que la clínica debe primar en todo paciente que se esté llegando al servicio de urgencias con dolor torácico. Eso es lo que va a determinar las conductas posteriores. No debemos olvidar las herramientas no invasivas básicas, el electrocardiograma y la radiografía, sin duda alguna están fácilmente disponibles y aportan información muy valiosa para poder usted ya a tratar de discernir cuál es la causa del dolor torácico. La troponina debe ser interpretada de una forma juiciosa. Y por ende, si usted a toda troponina dice que es un infarto, posiblemente a todos vamos a estar haciéndole o cateterismos o angiotomografías de arterias coronarias y demás. Y posiblemente no sea el escenario. Entonces, por eso, la interpretación de la troponina o la elevación de la troponina debe ir de la mano con las otras ayudas diagnósticas y con la clínica del paciente. El POCUS me parece que es una herramienta muy importante en el paciente con dolor torácico, sí, pero hay que saber usarlo. No vamos a buscar alteraciones segmentales de la contractilidad. Posiblemente vamos a mirar si hay otra causa potencialmente que esté explicando el dolor o si tenemos complicaciones mecánicas secundarias al evento coronario. La tomografía no la podemos despreciar, cada vez tenemos evidencia creciente, no solo en el escenario de síndrome coronario crónico, sino también en los eventos agudos. Hay que saberla utilizar, hay que saber personificar el uso, a qué paciente debemos utilizarlo y por eso debemos de conocer todas las limitaciones y las fortalezas de cada prueba para poder determinar cuál es el paciente que se beneficia de esta prueba. Eso es lo que yo tenía para darles entonces el día de hoy. Quedo atento a preguntas, inquietudes y muchas gracias de nuevo por la invitación. Hola Omar, sí, ¿cómo estás? Te escucho muy bien. Profe, muchas gracias por la presentación, por su tiempo y por hacer pues un evento a la medida de nuestras necesidades. Profe, me queda la duda en un escenario, no sé si entendí mal, que eran aquel paciente que tenía por lo menos
un infarto sin elevación del ST que no era de alto riesgo, ¿cierto? Y que de pronto no teníamos la disponibilidad inmediata de la coronografía. Usted proponía entonces hacerle una tomografía. Y es así, esa tomografía con contraste. Si tuviéramos que hacerle la angiografía, ¿cuánto tuviéramos que esperar? Claro, Omar, bueno, esa propuesta no es una propuesta mía, eso son editoriales de gente que se ha puesto pues como a tratar de mirar bien cuál es la mejor forma o utilidad entonces de la tomografía en este escenario agudo. Yo creo que tú mencionas un punto muy importante y es precisamente lo del tiempo de espera que muchas veces en muchas instituciones les exigen si el paciente requiere una doble exposición a un medio de contraste. Pero en este escenario yo creo, Omar, que si es una evidencia clara de que el paciente tiene una obstrucción y tiene una sospecha de un infarto con los parámetros que mencionamos y en la tomografía te demuestra que tiene obstrucción y es algo agudo y demás, pues ahí obviamente el tiempo es oro porque si no hago una medida de reperfusión temprana, posiblemente el que se va a ver afectado es el miocardio. Ahí yo no esperaría, si es algo urgente y que va a cambiar el pronóstico a largo plazo de ese paciente, independientemente del contraste que se haya expuesto al ser una condición aguda, posiblemente vaya a necesitar la coronografía. Por eso te digo, es una propuesta y es un algoritmo que a mí en particular, cuando lo revisamos con los docentes de la institución, del San Vicente también del grupo de Universidad de Antioquia, es un algoritmo que es interesante porque muchas veces no vamos a tener disponibilidad de cateterismo, pero puede que incluso nos demoremos mucho tiempo en preparar al paciente a hacer la tomografía, que no lo gatillamos bien, que no le podemos bajar la frecuencia cardíaca, que el paciente está haciendo arritmias. Yo creo que ahí en ese escenario pierde validez tratar de darle más premura a hacer la tomografía y en ese caso más prefurar entonces hacer una estratificación invasiva bajo esas premisas previamente mencionadas. Profe, ¿cómo está? Muchas gracias. Me pareció muy buena la charla. Quería hacerle una pregunta especialmente dirigida a la incorporación de estos protocolos de angiotomografía de coronarias. La pregunta, lo digo, yo trabajo aquí en el San Vicente, pero no tenemos, en algunos casos tenemos la posibilidad del radiólogo que hace la lectura, se hace la preparación, pero no es una disponibilidad, digamos, continua del recurso que es el angiotac. Y además, pues algunos de nuestros compañeros y los residentes tienen la oportunidad de ir a hacer turnos a veces a instituciones de mediana complejidad en los pueblos que tienen servicios de radiología, tienen tomógrafo. De pronto usted sabe o tiene conocimiento de qué se requiere desde el punto de vista técnico como para la incorporación después de este protocolo. O sea, tener el tomógrafo, pero cómo se prepara, qué entrenamiento necesitan los técnicos o algo muy capacitado o cómo se puede llevar esto a otras regiones incluso. Cristian, no, esa pregunta es importante porque la tomografía, a pesar de que es una herramienta que ha sido muy útil para estos escenarios y para el contexto estable, sí es importante tener una muy buena realización del estudio. Lastimosamente, en muchos pacientes que nosotros podemos estar enfrentados por algunas variables hemodinámicas que posiblemente no tengan una muy buena opción. Hay pacientes que, por ejemplo, llegan muy taquicárdicos y a pesar de darles metoprolol, ibauradina, algunas veces incluso los radiólogos nos piden acompañamiento a nosotros para poder titularle de manera rápida, pues con betabloqueadores venosos o incluso utilizar vasodilatadores porque ellos también usan nitratos como para tener mejor la visualización del árbol coronario. Entonces, yo creo que donde pensemos utilizar la angiotomografía de arterias coronarias, debemos de mirarnos primero el tipo de equipo que tengamos, porque hay unos equipos especiales para poder utilizar con unos cortes, creo que si no estoy mal es de 64 milímetros, los cortes que se deben de hacer para que se pueda hacer una buena interpretación de esto. Segundo, tener las herramientas porque hay unos software que utilizan los radiólogos también para poder hacer la reconstrucción, no solo 3D, sino también de todo el árbol coronario, pues para hacer una buena interpretación. Ya de nosotros como clínicos, a ver si podemos tener utilidad de esto es, primero, que el paciente no esté muy taquicárdico, pacientes, porque como esto requiere un gatillado, es decir, un gatillado es que se sincronice con la parte de la frecuencia cardíaca que tiene el paciente. Si no lo logro gatillar bien, no va a ser una buena imagen y esto va a perder validez en la interpretación. Y sin duda los pacientes que tengan arritmias, que precisamente por lo mismo, pacientes con fibrilación auricular, flotter, mucho aumento del automatismo supraventricular, posiblemente no van a permitir un buen gatillado y posiblemente no se convierta en una muy buena herramienta para hacerlo. Entonces, a la pregunta, yo creo que en muchas partes tenemos tomografía, pero igual hay que tener características del equipo adecuadas. Posiblemente tenemos que tener la disponibilidad de un radiólogo para poder hacer bien los ajustes o los cortes necesarios y posiblemente también necesitemos de un médico que esté atento
para el caso tal de que necesitemos utilizar medicamentos intravenosos en el procedimiento o incluso vasodilatadores que puedan tener riesgo de complicaciones en ese paciente. Bueno, estoy leyendo una pregunta aquí en el chat que dice, bueno, esperemos que hay varias. Con la lectura de la radiografía por inteligencia artificial se ha mejorado la sensibilidad en el diagnóstico de TEP. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial pues ha cambiado mucho en la práctica diaria de todos nosotros, no solo en la radiografía para embolia pulmonar, para radiografías incluso de fracturas y pues en el escenario específicamente cardiovascular para hallar esas alteraciones sutiles del electrocardiograma que nos pueden orientar a una obstrucción miocárdica. Yo creo que ha servido mucho, pero en nuestro medio creo que todavía nos falta. Hay muchos trabajos investigativos. El doctor Alejandro, que trabaja en Alma Mater, pues ha sido uno de los pioneros de aquí de inteligencia artificial en nuestro medio y creo que pues no estamos muy lejos de que podamos implementar de manera adecuada esto. Yo pues se lo recomiendo. No sé si ustedes han podido estar con las charlas de nuestro grupo. El doctor Smith, que es un urgentólogo que está muy familiarizado con eso, él tiene en su página de Twitter, incluso tiene un blog donde por la aplicación de Telegram, eso ya pues es publicidad, uno puede tener acceso a la aplicación de él y él puede uno enviarle los electrocardiogramas y de manera gratuita, pues pero no por mucho tiempo, usted le puede mandar los electrocardiogramas y él le puede hacer la interpretación si eso es hallazgo de OMI o no OMI. Pero yo creo que la inteligencia artificial pues debemos de darle el chance de que posiblemente a largo plazo vaya a ayudarnos mucho para la interpretación. Por aquí preguntaban si el cáncer coronario tiene algún espacio en el servicio de urgencias. Esa pregunta es muy interesante. No va a servir como un método de estratificación no invasiva en el contexto del dolor torácico agudo, precisamente porque solamente te da un dato, y es que tan calcificadas están las arterias de tu corazón, pero no nos va a dar otra información valiosa. Es decir, miren, y algo muy importante que es que la gran mayoría de infartos no ocurren en lesiones obstructivas. La gran mayoría son placas no obstructivas y que incluso pueden estar no calcificadas. El hecho de yo tener una arteria coronaria calcificada, el riesgo es menor. De hecho, cuando uno utiliza estatinas, lo que uno quiere adrede es que las arterias se calcifiquen y eso de cierta forma reduce la posibilidad de que la placa se inestabilice. Entonces, el hecho de yo tener un score de calcio coronario alto previo pues te va a dar información porque ya te dice que el paciente tiene enfermedad coronaria, pero no te excluye que tenga una obstrucción miocárdica y no te da otros datos valiosos que nos puede dar la angiotomografía, como es la presencia o no de placas blandas o de características de alto riesgo de la placa y demás. Entonces, la conclusión es que el score de calcio en el servicio de urgencias no debe ser una herramienta para pedir no invasiva en la estratificación de los pacientes que sospeche con síndrome coronario agudo. Y la última pregunta, pues ya no harás al tiempo, dice, el dolor torácico es la puerta de entrada, pero indagar contra el tiempo, menos 10 minutos se vuelve tediosa y limitada. ¿Existe alguna checklist que muestre las 15 cosas de la IQ radio más de 10 o menos de punto 1 que se deben medir para establecer el diagnóstico de los asesinos inmediatos, infarto, TEP, y cómo establecer qué es lo mejor en cada nivel de atención? Yo creo que no es que exista una lista de chequeo, Oscar. Lastimosamente, lo que tenemos en muchos medios, incluso en lugares donde no tenemos tantos recursos, es lo básico. Y parte por eso fundamental de tratar de familiarizarnos bien con la interpretación de esas ayudas básicas. La troponina no necesariamente tiene que ser una troponina ultrasensible, la troponina convencional en el contexto clínico adecuado te puede ayudar a diferenciar si sí o si no. Si te sale negativa y el paciente lleva más de 3, 6 horas de dolor, eso posiblemente ya la probabilidad de tener un evento a corto plazo es muy bajo y te podría dar el chance de estudiarlo ambulatoriamente. La radiografía también es una herramienta que debemos de estar familiarizados para interpretar las alteraciones básicas. Y el electrocardiograma es de ver todos los días. Yo creo que es la única forma de aprender. Ver todos esos cambios sutiles, posiblemente todos no estemos familiarizados, incluyéndome yo, pero la idea es que con ver los electrocardiogramas todos los días podemos ver, incluso leer. O sea, yo por eso les quise traer esos hallazgos que son muy importantes y son mencionados en esos textos, porque uno viendo esos hallazgos se queda con una visión más global y no solamente se enfoca en el ST. Y no todo es elevación del ST, también puede ser depresión, cambios del ST, cambios de la T, cambios dinámicos, que todo eso hace pensar en que debamos de hacer o tomar alguna conducta adicional. Buenos días, doctor Felipe, Santiago Urgentólogo. Muchas gracias, hermano, pues, por conservar tu presencia en el departamento. Rescato eso que mencionas del uso del focus en los pacientes con dolor torácico para evitar ese sesgo de anclaje y creer que solamente pues, duele el pecho con enfermedad coronaria. Y quisiera hacerte dos preguntas.
En aras del tiempo me interesa más cuando llega un paciente que está estudiando ambulatoriamente con un dolor torácico crónico y trae una prueba de estratificación, digamos una ecodobutamina, y no cumple la definición de alto riesgo que ofrece la guía europea. Si no cumple estrictamente esa definición, ¿cuál debería ser la conducta? Si es correcto estratificarlo o simplemente se desestima el hallazgo, ¿qué se debería hacer en ese caso? Y segundo, si de pronto nos podrías ampliar lo que estaba mencionando Cristian respecto a la disponibilidad de las pruebas de estratificación en la ciudad, si de pronto tienes alguna noción de qué tan disponible está la reso, la tomografía de perfusión, etc. Bueno, Santi, me encantaba, hermano. Muchas gracias por tus preguntas y por tus aportes. A la primera pregunta, Santi, yo creo que en esos casos donde no son de alto riesgo o incluso que no son concluyentes, y si tu duda persiste de si sí o si no, ese paciente que te llegó a urgencias con un estudio ya previo muestra esos hallazgos, yo creo que la opción ahí, si cumplen las características, puede ser hacer una evaluación diferente a la inducción de isquemia, es decir, una prueba anatómica. Ya quedará como a discreción de ti, del uroentólogo, incluso discutirlo de manera multidisciplinaria con el internista del cardiólogo, si amerita hacerlo ahí intrahospitalario o no, pero en esos casos donde hay como información como discordante, no es de alto riesgo, tiene alteraciones sutiles o no fue concluyente, para desempatar la evaluación anatómica, ahí tiene un papel importante. Y respecto a la parte de la disponibilidad, digamos lo que hay muchos centros aquí en la ciudad de Medellín que tienen ya disponibilidad tanto de tomografías, pues Sura, por ejemplo, en general tiene muchos centros donde están haciéndose eso, en la Cardiovid tenemos disponibilidad de tomografías, aquí en el Palo Tobón, en San Vicente también. Perfusión miocárdica hay muchas instituciones, también está San Vicente, aquí en Pablo Tobón, y resonancia cardíaca de estrés es una herramienta que sí es la menos disponible en nuestro medio. Conozco solamente aquí en nuestra institución en el Pablo Tobón, pero no conozco otros centros aquí en Medellín que tengan la disponibilidad de eso, precisamente porque requiere preparaciones diferentes, es más costoso, etcétera. El PET-CT también hay muy poca disponibilidad. Sé de las Américas que lo hace, pero precisamente por la disponibilidad y por ser también una herramienta costosa para usarse en el ámbito cardiovascular, específicamente en el ámbito de enfermedad coronaria, también creo que no es una herramienta pues que utilicemos muy a menudo. La perfusión miocárdica por SPECT y las otras pruebas pues, de inducción de isquemia como ecocardiografía, pues y demás, hay muy alta disponibilidad en nuestro medio.